Dios les bendiga y muy buenas noches. Ya estamos aquí, listos para comenzar el estudio bíblico de esta noche. El estudio de hoy se llama Cuando no hay respuesta a nuestra oración. ¿Okay? Todos cuando estamos en alguna situación, en algún momento difícil, inevitablemente, de una forma sencilla, quizás de una forma que sea más elaborada, a veces con muchas palabras, a veces con pocas palabras, a veces consciente, a veces un poco inconsciente, pero todo de una forma u otra en ocasiones. Cuando estamos en un momento difícil acudimos a nuestro Dios en oración. Así que vamos a hablar un poquito de oración y algunas cosas importantes que tenemos que entender en nuestra vida, porque si no, a veces también podemos entrar en un proceso de frustración cuando oramos. Y vamos a estar explicando a qué nos referimos eso en esta noche. Así que con calma y poco a poco vamos viendo. Esa presentación que usted ve en pantalla ahora mismo, donde aparece el título, cuando no hay respuesta a nuestra oración, aunque el estudio lo preparé yo, todo estudio está basado en un libro, un manual de estudio bíblico de Beth Moore, ¿verdad? Que se llama Estudio Bíblico Creer a Dios. Se llama ese manual de estudio bíblico que tuve la bendición de tenerlo en mis manos en un momento dado. Y preparé este estudio porque me pareció muy pertinente hacerlo de una forma más reducida, ¿verdad? Ese manual era para muchos estudios, era bien extenso y lo hice de una forma un poquito más reducida para poder traerlo a un estudio bíblico, ¿verdad? Y poderlo cubrir en su totalidad. Así que además del título, en esa presentación, usted está viendo que hay diferentes fotos. Y a mí me gustaría, antes de comenzar por el estudio, porque yo sé que quizás en su pantalla, si usted está en un celular, ¿verdad? Yo sé que la pantalla es pequeña y si las fotos están compartidas ahora mismo y están en pantalla más pequeñita, pues quizás es más difícil que usted lo distinga. Yo quisiera ir sobre cada una de esas fotos antes de comenzar directamente el estudio. Miren, por ejemplo, una de las fotos que aparece en esa presentación del estudio es esa foto, una mujer que está siendo sometida a lo que es maltrato, a lo que es violencia doméstica. Y meditaba yo y pensaba yo, en el momento que estaba preparando este estudio bíblico, cuántas mujeres en sus hogares están sufriendo mucho, porque son víctimas de violencia doméstica, aunque posiblemente no es que una persona le haga daño, es que la persona que le hace daño vive bajo su mismo techo y posiblemente duerme en su propia cama. Y hay veces que no hay forma de pedir auxilio, no hay forma de escapar en ocasiones de una forma tan fácil de ese lugar en donde está siendo víctima de violencia o de maltrato. Y estoy seguro que no en una, sino en muchas ocasiones la oración es uno de los recursos que estas mujeres utilizan para poder buscar auxilio en medio del dolor, del quebranto, de la desesperación, del maltrato al cual están siendo sometidas. Así que esa es una de las fotos que tenemos ahí y quería mostrarla de cerca para que usted entienda en parte de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Usted imagine el desespero de una mujer que en su propia casa, en donde debería ser el lugar donde debe estar segura, en donde debe encontrar seguridad y paz, es el lugar donde todo su miedo, todo su temor emerge, sale, y que se siente impotente, sin la capacidad de poder hacer algo para salir de esa prisión de maltrato, de humillación en el cual está encerrada en un momento dado. ¿Cómo será la oración de esa mujer? ¿Cómo será la oración de esa víctima que está encerrada en un mismo lugar con su enemigo? Otra de las fotos que vemos es la foto de este hombre pidiendo limosna en la calle. Yo cuando vi esa foto me impresionó mucho porque si usted se fija, no solamente se ve el hombre con una latita, ¿verdad?, para pedir limosna, no solamente, ¿verdad?, con su apariencia un poco abandonada, ¿verdad?, un pelo prácticamente en su forma natural, sin ningún tipo de arreglo, una barba también sin arreglar prácticamente, una ropa que prácticamente son harapos, rotos, y en el fondo, si usted se fija, ahí al fondo de esta persona, un perro callejero. Y me impresionó mucho esta foto porque a veces estas personas que viven en la calle, a veces, en ocasiones, nos causan el mismo impacto o quizás viramos la mirada de la misma manera que cuando vemos un perro callejero. Preferimos no verlo, preferimos sacarle el cuerpo, ¿verdad?, a ese animal callejero,
porque a veces pensamos que es peligroso. Y cuántas veces quizás a ese ser humano lo tratamos de la misma manera o actuamos de la misma manera, no porque hagamos algo en contra de él, sino porque simplemente ignoramos que está ahí, que existe. Otra foto que tiene esa presentación es la foto de este hombre encamado, prácticamente entubado en su tráquea a una máquina, con sus manos entumecidas por muchas condiciones que pueden ser, ¿verdad? Podría ser un Alzheimer muy desarrollado ya, pueden ser a veces tantas condiciones que postran a un hombre, a una mujer en una cama y donde poco a poco se van deteriorando, van perdiendo la movilidad de su cuerpo y en el peor de los casos van perdiendo hasta la lucidez de su mente. Y a veces en medio de lo que están pasando ese proceso pierden la posibilidad de poder hablar. Así que a veces la única opción que tienen es en ese silencio, en esa soledad de esa cama donde ya ellos ni pueden hablar con las personas que se acercan. Lo que les queda a veces es simplemente en su mente poder orar y hablar con Dios y pedirle a Dios. Otra foto que vemos y que puse en esa presentación es la foto de esta mujer con un pequeño niño que hace el papel, ¿verdad?, de su hijo frente a una tumba, posiblemente la de su esposo, donde quizás esta mujer se casó con su pareja, con tantos sueños, con tantos anhelos, con tantas cosas para ver desarrollar una familia, ver crecer a sus hijos, quizás ese mismo pequeño que tiene en los brazos, verlo crecer, verlo hacerse hombre, casarse, ver sus nietos, pero o por un accidente o por una enfermedad, tal vez porque tuvo que ir a la guerra, no sé, por tantas cosas que pueden pasar, una de las dos partes de esa pareja fallece y queda solo o sola la otra parte de esa pareja, con todos los sueños en su corazón hecho pedazos y pensando si va a tener las fuerzas para seguir adelante. Fuerzas que a veces solamente puede sacar porque quizás hay como en este caso, un pequeño, ¿verdad? Que el amor y la responsabilidad que se siente hacia ese pequeño o esa pequeña es el dínamo que los lleva a seguir adelante. Pero ¿cómo será la oración de esa mujer? ¿Cómo será la oración de esa mujer en su cama, en su soledad, con sus sueños rotos, con la pareja que quizás pensó que iba a estar con ella toda la vida, estando ausente? ¿Cómo será la oración de esa mujer? Y esta última foto, no sé si usted ha visto esa foto, es una foto muy famosa, quizás no la haya visto, no sé, pero esa foto inclusive se ganó un Pulitzer. Un Pulitzer es un premio al periodismo que se da en los Estados Unidos, muy reconocido. Y esta foto ganó un Pulitzer. El fotoperiodista que la tomó es un hombre llamado Kevin Carter y la tomó en Sudán, en medio de unos conflictos que había, una guerra que había en ese país, en un momento dado, donde en medio de la revuelta y todo lo que estaba pasando por un camino, vio esta niña, era una niña desnutrida, casi a punto de morirse, y un buitre a la distancia mirando, esperando simplemente que muriese para encargarse entonces del cuerpo de esta pequeña y usarlo como alimento, este buitre. Este hombre ganó un Pulitzer por esta foto, pero también este hombre, su vida jamás volvió a ser la misma. De hecho, este hombre se suicidó. Además de que fue muy criticado, porque según mucha gente le felicitó y se ganó premios por esta foto, mucha gente le criticó por haber tomado la foto y por haberla publicado y por cuestionarle si realmente, además de tomar la foto, si había hecho algo al respecto. Es una historia larga, ¿no? ¿Verdad? El estudio no se refiere a eso. Usted puede buscar luego esta foto en internet y puede buscar el nombre del fotoperiodista, se llama Kevin Carter, y va a ver la historia ahí completa, la puede leer con calma. Pero a veces en nuestras oraciones, ¿verdad?, pidiendo por la gente que esté en necesidad,
pidiéndole a Dios que intervenga en medio de tanta injusticia, de tanta pobreza, de tanta hambruna en el mundo. Vemos fotos como esta y es inevitable que el ser humano en un momento dado de su vida, aunque sea una persona de fe, en medio de su fe no se pregunte y no se cuestione por qué estas cosas tienen que pasar, por qué Dios permite que cosas como estas sucedan. Y esas preguntas de una forma u otra nos llevan también a cuestionar nuestras oraciones. ¿Por qué oramos? ¿Cómo oramos? ¿A quién le oramos? Y si debemos orar. Fotos demasiado fuertes como esta que estamos viendo en esta hora. Quería empezar con estas fotos porque yo entendía que era necesario, ¿verdad? Ponernos de la perspectiva. A veces hablamos de la oración y nunca podemos perder de perspectiva que muchas veces, diría yo en la mayoría de las ocasiones, cuando se desarrolla una oración, por lo general hay dolor. No debería ser así, la oración debería estar siempre presente, aún en la alegría, en el contentamiento, en la celebración, en la victoria. La oración siempre debería estar presente, pero yo sería ingenuo, ¿verdad? Si negase la realidad que la inmensa mayoría de las oraciones cuando se levantan es en medio del dolor, del quebranto, de la pérdida, de la situación difícil, de la crisis. Es que muchas veces se levantan la inmensa mayoría de las oraciones. Así que si vamos a hablar de oraciones, tenemos que hablar de la adversidad, tenemos que hablar del dolor, del quebranto, tenemos que hablar de nuestras preguntas y de nuestras dudas cuando estamos orando. Hay un salmo que es pertinente leerlo en el comienzo de este estudio bíblico porque habla muy claro en cuanto a lo que puede sentir una persona que ora en medio de su dolor y de su quebranto. Es el Salmo 77, los versículos del 1 en adelante. No es todo el Salmo, del 1 en adelante. Les voy a decir ya mismo hasta dónde vamos a parar de leer, pero vamos a comenzar en el versículo 1 del Salmo 77. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente en este caso. Dice: clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Interludio. No me dejes dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Vamos a parar ahí en el versículo 12. Este salmo quería comenzar a poner porque este salmo habla mucho de lo que es el clamor, la oración de una persona en medio de su dolor, de su quebranto y a veces de su sentir de que Dios le ha dejado solo o le ha dejado sola. A veces en nuestro deseo, ¿verdad?, de ser unos buenos creyentes, en nuestro deseo de aparentar, ¿verdad?, una fortaleza espiritual que es irreal, que es irreal. Todos tenemos una gran porción de debilidad en nuestra humanidad siempre. Pero nuestro deseo de mostrar una fortaleza que realmente no es real, queremos negar la realidad, que en ocasiones dudamos, que en ocasiones le cuestionamos a Dios, que en ocasiones no entendemos, no comprendemos y quisiéramos que Dios de alguna forma nos explicara
¿Por qué suceden las cosas que suceden a nuestro alrededor o en el mundo? Todo ser humano que ha vivido sobre la faz de la tierra en algún momento de su vida tiene que haber pasado por un momento así. Y si usted siente que no ha pasado, ¿verdad? No quiero aparentar que quiero desear algo malo. Simplemente le voy a decir una realidad tan real como que mañana saldrá el sol. Si nunca usted ha pasado por un momento así, le ruego que se mantenga siempre en esa comunión con Dios, porque el momento le va a llegar. A todo ser humano le llega. Un cantazo tan y tan fuerte que no sabemos, no entendemos cómo nos vamos a recuperar de ese cantazo que hemos recibido. Es parte de la vida del ser humano. La oración es la acción de comunicarse con Dios. Pero comunicarse con Dios, ¿para qué? Para alabarle, para poder expresar que reconocemos lo grande, lo maravilloso que es, simplemente para alabarle. La oración es una forma de poder alabar a Dios. Pero también es una manera de expresar nuestro agradecimiento. Decirle gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias porque me cuidaste. Gracias porque me contestaste. La oración que levanté ante ti. Y gracias, Señor, porque aunque siento que no me has contestado, no tengo duda de que me escuchaste. Es una forma también de expresar una o varias peticiones que tenemos. Yo creo que esa muchas veces es la principal. La razón principal, como dije hace un momento, por la que muchas veces nos acercamos a Dios en oración, es para pedir algo, muchas veces. Y no quiero que me malinterprete, eso no es malo, a Dios no le desagrada. A Dios le gusta, como un buen padre, que sus hijos se acerquen y le pidan. A Dios no le desagrada eso. El problema es cuando nuestra vida de oración se concentra solamente en pedir. Ahí que estriba el problema, cuando solamente identificamos la oración con pedir y con nada más. Y si mi vida de oración se compone solamente de pedir, pues quizás es el momento de reflexionar, y quizás esta es una noche en que tú puedas detenerte y reflexionar por un ratito. Saludos a Wilma Rivera, que nos está saludando por ahí, a Ruth Noemí, también saludos para ti, Dios te bendiga. Y Rafa, gracias, qué bueno que estás por ahí también pendiente. Dice que hay 40 conectados, Dios te bendiga, muchas conexiones, así que si hay 40, Rafa, hay muchos más, porque estoy seguro que en muchas de las personas que estamos conectados, de las conexiones, hay más de una persona. Así que, Rafa, gracias por mantenerme al tanto con esas 40. Así que esperamos que estas 40 personas no se me desconecten, manténganse por ahí, sean pacientes conmigo, ¿verdad? Y recorran este camino conmigo. Y lo que quieran escríbanlo, estoy pendiente para ver lo que escriban, ¿verdad? Estamos para aquí para compartir con usted. Así que la oración también es para compartir ¿verdad? Las peticiones que tenemos delante de Dios, pero no debe ser el todo de la oración. Pero también es para expresar nuestros pensamientos y nuestras emociones. A veces nos acercamos a Dios porque nos sentimos tan tristes que necesitamos desahogarnos, necesitamos decir cómo nos sentimos, cómo estamos atribulados, cómo estamos a veces atormentados, cómo a veces estamos con una presión encima que no soportamos, y las emociones prácticamente sentimos que van a tomar control de nuestra existencia por el momento difícil que estamos viviendo. Pero la oración también es un medio para expresar mis pensamientos, mis emociones. A Dios le gusta que cuando vamos a oración seamos honestos y sinceros. Y si ante una situación que yo estoy pasando, yo me siento realmente cansado, abrumado, que no aguanto más, Dios desea que en tu oración lo digas de esa manera. Mira, Señor, yo no aguanto más. Dios no desea que tú aparentes una fortaleza que Él sabe que no es real. Porque ningún ser humano tiene una fortaleza de tal magnitud que no pueda en un momento dado doblar sus rodillas, ¿verdad? Y caer al suelo. Todos tenemos una debilidad en nuestro interior que en ocasiones nos va a hacer caer al suelo. Así que la oración también es un medio para tú expresarte y desahogar y decirle, Señor, no aguanto. Y ser honesto con Él lo sabe todo. Aún antes de yo abrir mis labios, dice la palabra, y Él conoce lo que hay en mi corazón, lo que yo voy a decir, Él lo conoce. Así que si hasta lo que está en mi corazón es hasta cierto coraje con Él, también que lo exprese. También, mira, Señor, yo no te entiendo. A veces me da coraje contigo porque tú haces unas cosas que yo no las entiendo y a mí me molestan. Tengo que ser honesto, pues no puedo mentir. Señor, hay cosas que tú haces que me molestan, no las entiendo. No está mal que usted exprese eso. Si usted siente eso y no lo expresa, si usted piensa eso y no lo expresa, mire, su oración no tiene sentido porque no está siendo honesta, no está diciendo lo que realmente usted siente.
Y déjeme decirle algo, y no engañe a nadie, solamente usted, porque aunque usted no lo quiera expresar, si está en su corazón, si está en su mente, ya Dios lo sabe. Así que ¿para qué ocultarlo? Dígalo. Seamos honestos. Y digámosle al Señor, Señor, no entiendo. Estoy molesto, Señor. Estoy triste, Señor. Señor, estoy desesperanzado, Señor. Porque la oración, como dije hace un momento, es un medio también para expresar mis pensamientos y mis emociones. Pero recuerde también que además de todo esto, si usted se ha fijado, todo esto que yo he hablado hasta ahora de la oración se concentra en mí. Pero la oración no puede estar totalmente concentrada en mí. La oración también sirve para yo escuchar a Dios. Una oración no es una sesión de terapia en donde yo simplemente me desahogo y digo, es bueno que usted diga lo que siente, como dije hace un momento, pero si solamente se queda ahí, mira, fue una buena sesión de terapia para que usted se desahogara y dijese lo que tenía y se sacara el monstruo de adentro, ¿verdad? Y lo dejara salir, se desahogó, pero hasta ahí, porque simplemente se concentró en usted. En la oración tenemos que recordar que además de lo que yo expreso, además de lo que yo digo, además de lo que yo estoy pidiendo, además de aun cuando estoy dando gracias, además de todo eso, la oración también, para que sea oración es necesario también yo tener un espacio en esa oración para escuchar a Dios. Y escúcheme bien, y para escuchar en ocasiones hay que guardar silencio. No hay manera que usted se comunique con otra persona y que esa comunicación sea efectiva. No hay otra manera que una de las partes en diferentes momentos guarde silencio para escuchar lo que la otra parte está diciendo. Claro, en el caso de Dios, que es todopoderoso, que es Dios, no tiene limitaciones humanas. Él podría hablar y escuchar a la misma vez y no hay problema. Así que esto que estoy diciendo no lo digo por Dios, lo digo por usted y lo digo por mí. Para yo poder escucharlo tengo que guardar silencio. Sí es bueno que yo le alabe, sí es bueno que yo también le exprese mi agradecimiento, sí es bueno también que yo traiga delante de él mis peticiones, mis necesidades, sí, todo eso es bueno. Es bueno que también que yo me desahogue y le diga cómo yo me siento o lo que estoy pensando, todo eso es bueno. Pero recuerde que en algún momento tiene que hacer un alto y escuchar a Dios. ¿Y qué trabajo le da al ser humano, especialmente en medio de nuestra sociedad, guardar silencio? Quedarse callado, quedarse callada y escuchar. ¿Qué trabajo le da? Hay ocasiones que hay que guardar silencio para poder escuchar la voz de Dios. Y escúcheme bien, y no es guardar silencio por 3 segundos. Hay veces que después que decimos toda nuestra oración, pensamos, pues, ya dije todo lo que tenía que decir, ya pedí por todas las personas que quería pedir, ya hice todo lo que quería hacer. Amén. ¿Qué tal si después que usted termina de decir todo lo que tenía que decir en su oración, el mismo tiempo, escúcheme bien, el mismo tiempo que usted dedicó a alabar a Dios, a expresar su gratitud a Dios, a presentar sus peticiones delante de Dios, a decir lo que usted sentía y pensaba delante de Dios, todo ese tiempo que usted le dedicó a todas esas cosas, ¿qué tal si ese mismo tiempo lo dedica para simplemente guardar silencio y escuchar la voz de Dios? Pastor, pues yo guardo silencio porque yo no abro mis labios. Mira, hay veces que no estamos hablando con nuestros labios, pero tenemos en nuestra mente toda una conversación. y dije que guardé silencio y sí, nadie que está alrededor pues escuchó y puede decir, no, estaba en silencio, no dijo nada, pero yo allí donde estaba sentado, donde estaba arrodillado, donde estaba acostado, donde estaba parado orando, yo tenía toda una conversación conmigo mismo o recordando cosas que tenía que hacer. Y aunque de mis labios no salió una palabra, yo jamás guardé silencio. Jamás. Porque estuve hablando en mi mente en todo momento. Cuando digo guardar silencio, es detener no solamente tu boca, sino detener tu mente por un momento, olvidarte de las cosas que te preocupan. A fin de cuentas, ya las pusiste delante de Dios en tu oración. Es olvidarte de todo aquello que te tiene inquieto o inquieta y hacer un alto y decir, Señor, ya dije todo lo que tengo que decir, Señor.
Voy a guardar silencio porque si tienes algo que decirme, yo quiero escuchar tu voz. Y guarde silencio. Y escúcheme bien, porque yo no quiero que usted me malinterprete. Yo no le estoy diciendo que cuando usted guarde silencio, todo el tiempo que vaya a guardar silencio, usted va a escuchar la voz audible de Dios diciéndote A, B, C o D, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, no es eso lo que estoy diciendo. Posiblemente simplemente vas a escuchar ese silencio. Pero la voz de Dios no solamente tiene que ser esa voz audible que te diga específicamente lo que tienes que hacer. A veces en ese silencio, en ese detener en tus pensamientos y en tu hablar, te da la oportunidad de reflexionar internamente, aunque piensas que no estás pensando nada, y en esa reflexión, a veces pensando que es tu propia voz la que te está hablando, está Dios inquietándote y haciéndote reflexionar. Y haciéndote ver cosas que no habías visto porque estabas muy angustiado o muy angustiada y no podías reflexionar realmente en eso que estabas diciendo. Cuando digo que tienes que guardar silencio para escuchar la voz de Dios, es para darle la oportunidad a que Él te permita reflexionar. Sí, en ocasiones puede ser que Él pueda hablarte audiblemente. Yo creo que si Dios quiere hablar, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que quiera. Si quiere hablarte audiblemente, lo va a hacer. Pero yo no quiero que te enfoques pensando que eso es exclusivamente de eso que te estoy hablando. Te estoy hablando que te va a permitir muchas veces encontrar la respuesta a esas mismas oraciones que levantaste delante de Él en tu interior, en el lugar donde Él te ha permitido reflexionar y donde en esa reflexión Él estuvo a tu lado. Así que es importante escuchar a Dios. Que tu oración no sea simplemente todo lo que yo tengo que decir, sino también lo que tengo que escuchar con la explicación que acabo de decirte de lo que es escuchar. ¿Ok? Es importante expresar nuestras peticiones, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vamos a oración, porque queremos expresar nuestras peticiones delante de Dios. El cristianismo, que es la religión que nosotros profesamos, que usted posiblemente que está conectado a nosotros en esta hora profesa, el cristianismo le llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina. Cuando nosotros queremos que en este evento intervino Dios y pasó algo por la intervención de Dios, para nosotros eso es un milagro. Claro, a la gente le gusta llamar milagro a lo espectacular. Desapareció un cáncer, se resucitó un muerto, alguien flotó en el aire, qué sé yo, no sé. A lo espectacular. Pero Dios, cuando se lo permitimos, muchas veces interviene en nuestra vida. Y cada intervención de Dios en nuestra vida es un milagro. Usted puede llamarle, es un pequeño milagro, clasifíquelo como usted quiera. Para mí simplemente es un milagro. Toda intervención de Dios en un evento de nuestra vida, cuando la mano de Dios se mueve en medio de una situación de nuestra vida, el simplemente que la mano de Dios se esté moviendo ya es un milagro en esa situación. ¿Ok? Así que cuando hacemos una petición a Dios en nuestra oración, ¿verdad? Cuando hacemos una petición a Dios en nuestra oración, lo hacemos con la expectativa, o sea, esperamos realmente que Dios va a intervenir. O sea, porque si no, estamos orando por, ¿verdad? Por costumbre, porque me enseñaron a hacerlo, porque es cultural, qué sé yo. Pero si es todo eso, usted lo estará haciendo, pero no es oración. Es una oración cuando yo tengo la expectativa, ¿verdad?, de que Dios va a hacer algo. Que Él no solamente me está escuchando, que Él va a hacer algo. Que Él, de alguna forma, yo estoy orando porque yo tengo la certeza que de alguna manera Él va a intervenir en medio de esa petición que yo tengo. Así que, si mi oración es que Dios intervenga en medio de alguna situación por la cual yo estoy pasando, cuando Dios intervenga, eso es un milagro. Por lo tanto, mi oración, por lo general, cuando estoy pidiendo la intervención de Dios en una situación, no es otra cosa que mi oración se convierte en una petición de un milagro. Llámale grande, llámale pequeño, como dije ahorita, como usted quiera. Pero mi oración se convierte realmente en la esperanza de que un milagro ocurra. ¿Ok? Y claro, si hay oración, hay respuesta. Siempre. La oración de una persona ante los acontecimientos relacionados con una oración, ¿verdad? Como yo reacciono, ¿verdad?, ante unos acontecimientos, ¿verdad?, alrededor de esa oración que estoy levantando,
Más que la oración, esa reacción mía, más que con la oración, está relacionado con la expectativa que yo tengo de Dios. Déjenme explicarme bien esto, porque yo sé que se escucha un poco complicado. ¿Ok? Cuando yo le oro a Dios, cuando yo le pido a Dios, ¿ok? Mi expectativa, ¿verdad? Lo que yo espero, más que con la oración, está relacionado con la visión que yo tengo de Dios. Si yo tengo una visión de un Dios castigador, mi oración de una forma u otra va a reflejar la visión que yo tengo de Dios. Porque si mi visión es la de un Dios que castiga, pues cuando yo hable y le pida a Dios va a ser relacionado con el castigo que ha de venir porque Él es un Dios castigador. Por eso es importante que más que aprender a orar, una oración se compone de A, B, C o D, es sumamente importante que el creyente, que toda persona, más que simplemente conocer los elementos de una oración, el orden que debe tener una oración, lo más importante es saber cuál es la imagen que tiene de Dios. Porque si la imagen que tiene de Dios está distorsionada, posiblemente, seguramente, su oración también va a estar distorsionada. Es importante no solamente aprender a orar, es importante aprender a conocer a Dios en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Es importante que aprendamos a conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios realmente, nuestra oración va a estar distorsionada. Porque no entendemos a aquel a cual le estamos orando o pidiendo. Y entiéndame bien, yo no estoy diciendo que tenemos que entender a Dios en su infinita majestuosidad, porque entender a Dios es imposible. Me refiero a entender a ese Dios que de una forma u otra nos trata desde nuestra humanidad. Una forma sencilla, aprender a entender a Dios a través de la figura de Jesucristo. Entender a Dios desde la perspectiva divina en su totalidad es imposible, pero sí a través de la figura de Jesús podemos aprender a comprender y a conocer a Dios. Como dijo Jesús mismo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Tú no quieres ver al Padre, mírame a mí. ¿Verdad? Le dijo uno de esos discípulos, ¿quieres ver al Padre? Mírame a mí. Mírame a mí. Así que a veces queremos conocer a Dios a través de, y a veces ese es un error muy común, queremos conocer a Dios a través de ese Dios del Antiguo Testamento. Y escúcheme bien, yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento está nulo, no estoy diciendo que no podemos ver a Dios a través de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Sí, eso se puede ver ahí. El problema es que no podemos ver la totalidad de Dios y a veces hasta nos confunde ese Dios, a menos que lo veamos a través de lo que es la figura de Jesús. Usted quiere conocer bien a Dios, tiene que conocer a Jesús. Tiene que conocer a Jesús. Porque si no hiciese falta, pues ¿para qué vino Jesús? para que fueran sus salvos. Sí, yo entiendo todo eso. Pero lo que hizo Dios fue hacerse carne a través de Jesús. No solamente para Él vivir la parte humana, ¿verdad? Y que usted entienda que Él nos comprende y sabe lo que nosotros sufrimos y padecemos en este mundo, sino para que también a través de esa figura de Jesús usted pudiese conocer a ese Dios divino que para la mente humana es totalmente imposible entender y comprender. Y que muchas veces lo que vemos en el Antiguo Testamento es una interpretación de ese Dios desde la perspectiva de los escritores bíblicos. Y por eso es que vemos pasajes en el Antiguo Testamento que nos confunden y se justifica la guerra y la matanza. Y voy y digo, yo no quiero que usted deseche el Antiguo Testamento, pero todo lo que usted estudia en el Antiguo Testamento tiene que verlo en el Nuevo Testamento a través de la figura de Jesús, porque a través de la figura de Jesús es que usted conoce ese Dios realmente. ¿Ok? Así que sería muy bueno, ¿verdad? Si tú estás interesado en ver si tu oración es efectiva, si Dios te está escuchando, sería bueno que tú te preguntases en esta hora, ¿cuáles son tus expectativas de Dios? ¿Qué tú esperas de Dios? En esta hora, en este momento, en esto que tú estás viviendo, ¿qué tú esperas de Dios? ¿Cómo tú imaginas ese Dios al cual tú le oras?
Y cuando digo cómo te lo imaginas, no sé si te imaginas si tiene barba o está calvo, tiene pelo largo, si anda con corbata o anda con una bata. No, no es eso a lo que me refiero. ¿Cómo te imaginas a Dios en su forma de ser? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Ok? El ser humano reacciona de diferentes maneras ante lo que es el silencio o la negativa de Dios en ocasiones. Hay veces que Dios nos dice que no. Y hay veces, y yo diría que para el ser humano eso le parece aún más difícil, no es que nos dice que no, es que simplemente guarda silencio. Y yo creo que eso a veces es más desesperante, ¿verdad? En ocasiones. Mire, no hay dolor que se compare con el dolor de un corazón herido, porque nuestro Dios no ha estado a la altura de nuestras expectativas. Me explico. No hay peor dolor que el yo derramar mi corazón en oración delante de Dios y yo sentir en mi interior, en ese mismo corazón, yo sentir que Dios no cumplió las expectativas de lo que yo esperaba de Él a través de mi oración. Porque me dijo que no, como dije hace un momento, o porque simplemente guardó silencio y no dijo nada. Cuanto más profundo haya sido nuestro amor por Dios, mientras más tú hayas amado a Dios, mientras más tú te hayas comprometido con Dios y hayas dejado todo por Él y lo hayas amado hasta más no poder, mientras más profundo sea ese amor, mayor va a ser tu dolor cuando Él no intervenga de la manera en que tú pensabas que Él tenía que intervenir. Porque la realidad es que desde la perspectiva humana, a quien más nos duele que nos haga daño es a las personas que más amamos. Piensen en su vida humana. Las personas que quizás más daño usted se ha sentido que le han hecho en su vida, posiblemente eran las personas que más usted amaba. Porque quizás si usted no las amaba, allá fulano con su vida. A mí eso no me, ¿verdad? Ni me va ni me viene. Pues si me quiere hacer caso, que me haga caso. Si quiere hacer lo que yo dije que lo haga. Y si no quiere verme más, que no me vea. Pero cuando es alguien que tú amas, qué doloroso es. ¿Okay? La oración es una alma muy poderosa. La oración es una alma muy poderosa que edifica, escúchame bien, y espero que no te me confunda, escucha con calma. ¿Okay? La oración es una alma muy poderosa que puede edificar o puede destruir al ser humano. La oración te puede edificar y te puede destruir. Pero pastor, yo me confundió como que la oración me puede destruir. Con calma. Vamos a explicarlo. Con calma. Pero la oración te puede edificar al igual que te puede destruir. Me explico. Mire, es importante que entendamos, ¿verdad? Que para que una oración me edifique, la oración que yo levanto sea edificante para mí, ¿verdad? Además de que llegue al trono del Señor, es importante que yo tenga un conocimiento práctico sobre Dios. Y ese conocimiento práctico sobre Dios, ¿dónde yo lo encuentro? En la Biblia. En la Biblia. Y voy más lejos que lo expliqué hace un momento. Especialmente en la Biblia a través de la vida de Jesús. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Usted aprenda a hacer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Toda. Pero por favor, toda me la tiene que pasar a través de la figura de Jesús. Ese es el autor y consumador de nuestra fe. Usted tiene que pasar todo a través de Jesús. Jesús es el filtro. Usted tiene duda de un pasaje, páselo a través de la lupa de Jesús. Y de su vida, de su predicación, su ministerio, sus enseñanzas. Ahí que muchas veces podemos entender a Dios, como expliqué hace un momento. Porque si nos vamos a veces por otros pasajes no comprendemos, no entendemos, pero a través de la figura de Jesús se nos muestra de una forma sencilla. Jesús hablaba de una forma sencilla y su vida fue de una manera sencilla. ¿Sabe para qué? Para que podamos entender bien a través de Él. ¿Ok? Así que es importante para que nuestra oración nos edifique y no nos destruya, tenemos que tener un conocimiento básico de Dios. Y ese conocimiento lo tenemos a través de la Biblia y específicamente a través de los evangelios de Jesús, en donde sabemos realmente sus enseñanzas.
y su mensaje y su encomienda. Porque si no tenemos ese conocimiento básico, nuestra oración nos puede destruir. ¿Por qué? Porque comenzamos a orar, no conocemos y cuando vemos que la respuesta no es la que esperamos o simplemente no llegó respuesta, nos frustramos porque no entendemos a ese Dios al que le estamos orando, no lo entendemos, ese Dios es malo. Ese Dios no me entiende, ese Dios es sordo, no me escucha, ese Dios me dio lo que yo no le pedí. Y en ese sentido, la oración que se supone que era para edificación es una oración que me va a destruir. No es solamente que usted envíe a una persona a orar. No es que no lo envíe a orar, que bueno, que vayan y oren. Pero es importante también que esa persona conozca a ese Dios. Porque si no, no va a entenderlo. Porque en ocasiones las cosas suceden de una manera diferente a lo que yo pedí en mi oración. Así que es importante ese conocimiento de Dios. Pero también es importante una relación personal con ese mismo Dios. Y esa relación personal se desarrolla simplemente a través de eso mismo, de la oración. La oración no puede ser la válvula que yo abro para el momento que yo estoy en crisis. O sea, la oración no puede ser el 911 que yo marco cuando la cosa está difícil. O sea, la oración no puede ser el 343-2020 que yo marco para que la policía llegue. La oración tiene que ser una manera de yo relacionarme con ese Dios y desarrollar una relación con Él. Y en esa relación que yo desarrollo con Él, más allá de mis peticiones, cuando llegue el momento de las peticiones, yo entenderé y comprenderé que Dios al fin de cuentas va a hacer su santa y divina voluntad porque es la perfecta, no la que yo deseo necesariamente. Y en ocasiones van a coincidir, pero en ocasiones no van a coincidir. ¿Okay? Y además es importante, ¿verdad?, de ese conocimiento práctico de Dios, que lo conseguimos a través de su palabra. Y además de esa relación personal que podemos establecer con Dios a través de eso mismo, de la oración, pero no exclusivamente para pedir. También la oración es la manera en que se me ha dejado formar por Dios en las experiencias que me ha tocado vivir. Yo puedo de una forma u otra entender a Dios y comprenderlo a través de mis vivencias. Las vivencias del ser humano lo forman. Tú eres lo que tú eres hoy en día producto de tus vivencias, tus experiencias, las que tú llames buenas, las que tú llames malas, las que tú disfrutaste, las que tú sufriste, las que te edificaron, las que tú piensas que en un momento dado te destruyeron en gran medida. Tú eres la suma de todas tus vivencias. Y a través de esas vivencias se ha formado un carácter en ti. Y déjame explicarte también esto. Y ese carácter muchas veces Dios permite en ocasión ciertas vivencias porque también de una forma u otra desarrollan mi carácter. Es como el niño que quizás tomó algo que no era suyo, ¿verdad? O le rompió la ventana al vecino por estar jugando, no tenía que jugar. Y el papá le dijo, tú rompiste la ventana, ve y discúlpate. Y después que te disculpe, tienes que preguntarle cuánto cuesta la reparación de la ventana. Y yo no sé lo que tú vas a hacer, si vas a lavar el carro, si vas a cortar el patio. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Pero tú vas a buscar el dinero para pagarle a esa persona que tú le rompiste la ventana. El padre de ese niño lo que está haciendo es enseñándole responsabilidad y le está formando su carácter, haciéndolo que enfrente las consecuencias de sus propios actos. Para el padre sería fácil simplemente quizás abrir su cartera y pagarle al vecino la ventana. Sería muy fácil y muy sencillo. Pero quizás ese padre piense, en el caso de ese niño en específico, ¿verdad? Cada caso es diferente, no podemos generalizar. Pero en el caso quizás de ese niño en específico, quizás la mayor enseñanza que pueda darle el padre es ese mismo. Yo te voy a obligar a que tú de una forma u otra cumplas con tu responsabilidad ante las consecuencias de lo que tú hiciste. Y muchas veces en nuestra vida nos llegan situaciones que nos duelen, que quisiéramos que Dios nos libre de esas situaciones. Y Dios posiblemente está sufriendo con nosotros esas mismas situaciones que estamos pasando. A veces por mi culpa y a veces no por mi culpa.
Pero yo sí le garantizo algo. En medio de esa situación difícil que usted ha tocado vivir por la razón que sea, Dios está formando su carácter. Y cuando espiritualmente usted permite que Dios forme su carácter, su oración también va a ser diferente. Su oración también va a ser diferente. ¿Ok? Déjeme citar un poquito aquí algunos pasajes de la Biblia, dos en específico. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo, hablando sobre Jesús. Dice el apóstol Pablo: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Colosenses 1, del 15 al 17. Mire, lo que nos está diciendo Pablo sobre Jesús en esta hora es que, mire, en Él está depositado todo el poder. Él es Dios. En Jesús está depositado toda la majestuosidad, está en Él, de Dios está depositada en Él. Y nuestra oración tiene que tener la conciencia de con quién estamos hablando. No estamos hablando con un consejero matrimonial, no estamos hablando con un psicólogo, no estamos hablando con un pastor que nos quiere dar la mano, no estamos hablando con otro ser humano, estamos hablando con el Dios de la creación, que tiene todo poder. Y nuestra oración tiene que estar consciente de con quién estamos hablando. Porque a veces pensamos que estamos hablando con Juanito de la esquina. Con Juanito de la esquina. A veces pensamos que estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién puede? Vamos a ver si me puede resolver. Él puede resolverte. Y tienes que tener la certeza de que Él tiene el poder completo para resolver tu situación. Ahora, claro, si Él tiene todo el poder para resolver mi situación y no lo está haciendo, también yo tengo que preguntarme por qué no lo está haciendo. ¿Habrá algo que yo tengo que aprender? ¿Hay algo por lo cual no conviene lo que estoy pidiendo quizás? Porque no es cuestión de poder, ya está establecido. No es cuestión de poder. Él tiene todo el poder. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en cuanto a Jesús. Y en este caso en cuanto a su amor. Dice: y este es mi mandamiento, hablando Jesús. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15, 12. Además de saber que estamos hablando, y estoy usando pasajes con referentes a Jesús, porque recuerden lo que le dije, para conocer a Dios realmente tenemos que verlo a través de la figura de Jesús. A través de esa figura de Jesús es que realmente podemos llegar a comprender en cierta medida a Dios. Fuera de Jesús es imposible entender ni comprender a Dios. El único camino es Jesús, lo dijo él mismo, ese es el único camino, no hay otro. ¿Ok? Y ese Jesús, y ese, ¿verdad?, a quien le servimos, ese Jesús, no solamente tiene todo el poder, sino también que nos ama. Él le dijo a sus discípulos que se amaran como Él los amó, y Él los amó hasta la muerte. Así que también en nuestra oración tenemos que estar claros de que a ese a quien le estamos orando nos ama. No estamos yendo a una oficina gubernamental a ver si me pueden resolver. No estoy yendo a una oficina a ver si tengo la suerte que el que me atiende es una persona buena gente y me va a dar la mano. No estamos hablando con una persona que me va a ayudar con unos papeles de una forma u otra, ¿verdad? O sea, porque le voy a pagar algo para que me ayuden con esos papeles. Estamos hablando con ese Señor que está haciendo todo, ¿sabe por qué? Porque me ama, simplemente porque me ama. Él recibe mi oración porque me ama. Él contesta mi oración porque me ama. Él a veces no contesta mi oración porque me ama. Él a veces contesta lo que yo no espero porque me ama. Y yo tengo que tener claro eso en mi mente, porque si no tengo claro eso en mi mente, mi oración también va a ser confusa y yo no voy a entender el resultado de esa oración, no lo voy a comprender. ¿Ok? Ok. Si Cristo es quien dice ser, ya establecimos, todopoderoso. Si Cristo es quien dice ser y puede hacer lo que dice que puede hacer, que es todo, y además de todo eso, yo soy amado por Él,
Entonces, las preguntas que muchas veces vienen a mi mente, quizás en medio de mi oración o cuando la contestación no llega. ¿Por qué entonces no se manifiesta en mí? Si Él todo lo puede, si Él me ama, ¿por qué entonces no se manifiesta en mí? ¿Será porque realmente yo soy insignificante para Él? ¿O será que está demasiado ocupado en tantas cosas que tiene que hacer en este mundo o en el universo? Está tan ocupado que no puede prestarme atención. ¿O será que mi situación es algo que realmente no es tan crítico dentro de su plan? ¿Seré yo realmente, o el ser amado por el cual estoy pidiendo? Seremos quizás desechables, no somos importantes. Mire, y a mí me gusta hablar, ¿verdad? A calzón quitado. El que ha pasado por un momento difícil en su vida, algunas de esas preguntas han pasado por su mente. El que ha pasado por el dolor de la pérdida, del quebranto, de la enfermedad, del diagnóstico, de la crisis mental, de la depresión, del abandono, de la separación, del divorcio, de ser olvidado por sus hijos o por sus nietos, de la soledad en la vejez, de la escasez económica. El que ha pasado por la crisis en algún momento dado de su vida, posiblemente ha mencionado una de estas preguntas. Quizás no verbalmente, pero sí se han hecho en el corazón de la persona. Es importante, por eso es que es importante que recordemos siempre que Dios está mucho más interesado, pero mucho más interesado en que conozcamos al sanador de estar interesado realmente en conocer, de realmente sanar. Él está más interesado en que conozcamos al que sana, que sanar. Dios sana y ha sanado y seguirá sanando. Pero Dios está más interesado en que conozcamos al que sana que en sanar. En ocasiones Él va a sanar, en ocasiones no va a sanar. Yo no tengo que convencerlo de eso. Usted vive en este mundo, usted sabe lo que estoy hablando. A veces que oramos y la persona es sanada, hay veces que oramos y a veces la persona no es sanada. Pero ya sea que la persona sea sanada o que no sea sanada, independientemente de la voluntad de Dios, Dios siempre va a estar interesado en que la persona lo conozca a Él, tenga un encuentro con Él, sepa que puede contar con Él. Y tienes razón, Laura, tengo que aprender mucho de Job. Muchísimo de Job. En todos los aspectos. En cómo mantuvo su fe, pero también a lo último cuando también se quebrantó y también le cuestionó a Dios. Y Dios tuvo que jalarle el cuello también. Tenemos que aprender mucho de Él en cuanto a lo que es oración. Dios está interesado en que le conozcamos a Él. Y a veces, y esto es importante porque a veces nos concentramos en que todo es los milagros y que haya sanidad y que haya, ¿verdad?, abundancia y que nos lleguen cosas buenas y que nos lleguen bendiciones. A veces nos concentramos simplemente en eso y todos deseamos eso, no es que no lo deseemos, pero el Evangelio es mucho más que eso. Sí hay ocasiones en que sí va a haber sanidad, hay ocasiones en que sí va a haber liberación, sí van a pasar muchas cosas, Dios va a suplir en la vida del ser humano en muchas ocasiones. Pero en ocasiones el milagro más grande es que esa persona conozca a Dios. Si ese milagro de conocer a Dios viene acompañado de los demás milagros, amén, bien recibido, lo celebramos. Pero el milagro más grande es que conozcan a Dios. ¿Ok? La manera en que oramos debe cubrir siempre 3 factores. Lo primero, orar teniendo fe en Dios como un Dios omnipotente. O sea, en su oración cuando usted ora, usted tiene que estar convencido de que Dios lo puede todo. No dude. Escúcheme bien, yo estoy diciendo que la contestación va a ser la que usted está buscando. Yo no estoy diciendo eso.
Yo lo que estoy diciendo es que cuando usted ora, usted tiene que estar convencido de que a quien usted está orando lo puede todo. No hay nada imposible para él. Usted tiene que estar convencido de que no hay nada, nada es imposible para él. Usted olvídese de los resultados, usted olvídese de la contestación. Eso no vamos a llegar todavía. Lo importante es que en el principio, en el inicio, en el camino y hasta el final usted esté convencido de que el Dios al cual usted está orando, con quien usted está hablando, que usted está esperando que le hable, ese Dios lo puede todo, todo, todo. Lo segundo es que usted tiene que orar esperando, ¿verdad? Esperando en confianza, ¿verdad? Confiando en su sabiduría. Su oración tiene que realmente confiar en la sabiduría y el conocimiento pleno de Dios. No solamente que tiene el poder. Usted tiene que estar convencido de que Dios tiene el poder, pero usted tiene que también tiene que estar convencido de que ese Dios al cual usted está orando lo sabe todo y lo conoce todo. Y eso es importante porque yo no lo sé todo y yo no lo conozco todo. Usted no lo sabe todo y usted no lo conoce todo. Por lo tanto, si usted no lo sabe todo y no lo conoce todo, su oración está incompleta. Usted está orando simplemente por la parte que usted ve. Usted está orando simplemente desde la perspectiva que usted está parado. Pero a quien usted le está orando está parado en una perspectiva que lo ve y lo conoce todo. Así que por lo tanto yo debo estar convencido de que ese Dios con el cual yo estoy hablando, con ese Dios con el cual yo estoy conversando, con el cual yo estoy orando, ese Dios lo sabe y lo conoce todo. Y que por lo tanto, como Él lo sabe y lo conoce todo, Él va a completar lo que mi oración incompleta, porque mi conocimiento es incompleto, lo que mi oración incompleta no pueda cubrir, Él lo va a cubrir. Pues yo estoy pidiendo 3. Y Dios dice, no, pero es que yo sé que estás pidiendo 3, pero es 4. O mira, no es 3, es 2. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que realmente conviene. No solamente para su plan perfecto, sino también para mi vida y para la vida de los míos. Así que tengo que estar convencido de que Él lo puede todo y que Él lo sabe todo, aun lo que yo no sé. A veces pensamos que nosotros lo sabemos todo. A veces oramos pensando, yo sé lo que estoy pidiendo porque yo sé lo que hace falta. Tú crees que sabes lo que hace falta, pero no lo sabes. Yo no lo sé, nadie lo sabe. Solamente Dios sabe lo que realmente hace falta en su totalidad, en ese aspecto. Y en tercer lugar, hay que orar aceptando de antemano la voluntad de Dios. Claro, yo pude haber puesto eso del principio, pero lo puse en tercer lugar a propósito. Porque ¿por qué yo acepto de antemano la voluntad de Dios? Porque primero sé que Él lo puede todo y segundo sé que Él lo sabe todo. Así que bueno, Señor, si tú lo sabes todo y si tú lo puedes todo, pues yo te pido, Señor, pero yo me quedo corto, haz lo que tú quieras. Yo te estoy pidiendo desde mi perspectiva, con el cantito que yo estoy viendo, yo te estoy pidiendo esto, pero como yo sé que tú lo sabes todo y como yo sé que tú lo puedes todo, yo te puse mi petición en tus manos, pero haz como tú quieras. Haz como tú desees, porque tú eres el que lo sabes, no soy yo. ¿Ok? Como dice Nilsa, aunque no me guste, porque Dios sabe lo que nos conviene. Así mismo, Nilsa, Dios te bendiga. ¿Ok? Y como dice nuestro hermano Ismael, cuando oramos nos sometemos a su voluntad. Eso es así, Ismael, así mismito. ¿Ok? La manera en que Dios obra varía de acuerdo a su propósito. ¿Ok? La forma como Él obra, a veces en nuestras peticiones, en nuestra oración y en el mundo entero, ¿verdad? Como Él obra, va a variar de acuerdo al propósito de Él. No al mío, sino al propósito de Él. ¿Ok? Primero, en ocasiones Él puede obrar para demostrar su supremacía. Muchas veces cuando es para demostrar su supremacía, Él lo hace de forma inmediata. Sin darle muchas vueltas al asunto. Aquí Dios soy yo, se acabó y esto es lo que es. Se terminó. Pero en ocasiones Él obra para demostrar a veces su suficiencia en la vida del ser humano, en mi vida. Así que en ocasiones para él poder demostrar su suficiencia en la vida del ser humano, Él tiene que a veces permitir los vacíos y la escasez. Porque si no paso por el vacío, si no paso por la escasez, hay ocasiones que yo no voy a entender
que lo que yo necesito simplemente es a Dios. Eso en cada ser humano va a variar. Hay seres humanos que lamentablemente lo tienen que perderlo todo para entender que lo único que necesitan es a Dios. Hay seres humanos que no tienen que pasar por eso. ¿Quién determina eso? No soy yo, es Él el que lo determina. Porque acuérdense que es el que lo sabe todo y es el que lo puede todo. Y hay veces que la escasez y los vacíos son necesarios. La vida a veces del ser humano son necesarios porque si no, no entendemos que lo único que necesitamos es a Dios. Nada más. Y muchas veces las experiencias que pasamos es para llevarnos a madurar y a edificar nuestra fe. Y déjenme, eso es una gran verdad, pero lo lamentable de eso, ¿verdad? Que a nadie le gusta, pero es así. Que las cosas que a veces acontecen en nuestra vida, a veces las respuestas a nuestras oraciones, son para que maduremos y para edificar nuestra vida, nuestra fe. Y esos procesos son lentos. Lamentablemente son lentos. Hay oraciones en nuestra vida que si la respuesta de Dios a nuestra oración es para que nosotros maduremos, o si lo que Dios quiere es edificar nuestra fe, su respuesta se va a tardar y va a ser lenta. Lamentablemente. Y no es porque Dios sea masoquista. Y no es porque Dios quiera hacerlo sufrir. Sino porque lamentablemente en la vida del ser humano a veces hay cosas que necesitan tiempo. Yo quisiera mañana meterme en un gimnasio, levantar 100 libras y llegar a casa, eso por la mañana, y por la tarde llegar a casa, ¿verdad? Con mis brazos llenos de músculo y con, en lugar de una barriguita, un six-pack aquí, ¿verdad? Lo que no saben es el six-pack cuando la barriga se marca así como con unos 6 músculos así, ¿verdad? Un six-pack en la barriga y buenos molleros así, ¿verdad? Y que los hombros y la espalda se me ensanche, ¿verdad? Y fui por la mañana y ya por la tarde se haría así. Yo quisiera, ¿verdad? Si fuese así, yo mañana mismo por la mañana me iba para el gimnasio para por la tarde regresar así. Pero lamentablemente los músculos no trabajan así. Los músculos para desarrollarlos hay que llevarlos con calma, poco a poco, cuidándolos, una buena alimentación, haciendo los ejercicios adecuados, en el tiempo adecuado, en la proporción adecuada, para que poco a poco esos músculos se vayan desarrollando y obtener, ¿verdad? Esa tonalidad que yo necesito, ¿verdad? En mis molleros, en mi barriga, en mi pecho, ¿verdad? Eso toma tiempo, ¿no? O sea, no hay ejercicio, ¿verdad? No hay gimnasio que le diga, venga por la mañana, que por la tarde lo mandamos para su casa ya con sus músculos desarrollados. Eso no existe. Porque hay procesos en la vida que son lentos. Y sin embargo, cuando hablamos del cuerpo lo aceptamos. Sí, no, esto es sacrificio, hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de nuestro carácter, cuando hablamos de nuestro espíritu, cuando hablamos de nuestra fe, no queremos someternos a eso. Queremos soluciones rápidas. Oramos hoy, que me contesten mañana. Con el cuerpo sí, con mi espíritu no. ¿Ve? Contradicciones en la vida del ser humano. ¿Ok? Mira, hay algunos comentarios, esto los voy a decir rapidito, son varios, los voy a decir bastante rapidito. Son comentarios que yo en mi vida pastoral a lo largo de muchos años he escuchado y quiero compartirlo con ustedes. A veces cuando hablamos en cuestiones de oraciones y situaciones que han pasado, diferentes comentarios que a veces han llegado a mis oídos y a veces simplemente los he escuchado, en otras ocasiones han sido motivo de una larga conversación con las personas que lo han dicho y hemos hablado. Pero yo creo que sea un poco edificante, ¿verdad? Para nosotros, por lo menos escucharlo. No vamos a profundizar mucho en ello porque si no se nos va toda la noche, ¿verdad? Pero yo creo que usted los escuché por encima y si usted se identifica o sabe de alguien que se identifica con esto, pues nada, lo pone en meditación. Una persona en una ocasión me dijo, me dolía orar. Esa persona llevaba tanto tiempo en una situación tan difícil y veía que nada cambiaba y me dijo, mira, ya me duele orar. Me duele orar ya. Yo no sé si tú has sentido así en algún momento dado, que has pasado una situación tan difícil, llevas tanto tiempo clamando por algo que ya te duele orar. Claro, a la luz de lo que hemos estudiado esta noche, pues, quizás es un poco más sencillo entender y comprender que hay veces que hay procesos que son lentos, que se tardan más de lo que pensamos que podemos soportar. Pero tenga la certeza, Dios no pone carga sobre nuestros hombros que no podamos llevar, porque Él esté dispuesto a cargar con nosotros. Si alguien sabe lo que no es poder llevar su cruz, es Jesús. Tuvieron que ayudarlo, ¿usted se acuerda? En el camino al Monte Cabeo hubo que poner a alguien que lo ayudara. Si alguien sabe lo que no es poder cargar su propia cruz, es Él. Él sabe.
También escuché un comentario en una ocasión que me dijeron, Dios me dijo que hiciera lo mío, que Él haría su parte. Y esto tiene cierto grado de sabiduría, esa frase que me dijeron, pero hay que tener cuidado también con ella, ¿verdad? Eh, es cierto que hay una parte que tenemos que hacer nosotros y una parte que le corresponde a Dios, ¿ok? Pero a ver, cuidado, ¿verdad? Cuando escuchamos un comentario como este, esto no significa que yo hago mi parte y Dios va a hacer la de él. Eso no es un negocio. No, yo voy a hacer la mía y Dios va a hacer la de él. No, no es eso. Es que a mí me corresponde hacer mi parte. Y en la parte que le corresponde a Dios puede ser que sea algo que vaya acorde con lo que yo hice o simplemente me digan no. ¿Ok? O sea, no significa que es una garantía de que yo hago mi parte y Él va a hacer la de él a mi conveniencia. Significa que Él va a hacer la parte de él según sus planes y según lo que realmente a mí me conviene. No lo que yo pienso, sino lo que realmente a mí y a los míos nos conviene. Otra persona me comentó en un momento dado, ahora hablo con Él más para dar gracias que para pedirle. Esa persona compartió conmigo porque había pasado una situación bien difícil y una de las cosas que había aprendido es que él le dedicaba mucho tiempo a orar para pedirle a Dios. Y entendió en su vida, luego de unas situaciones que pasó, que tenía que cambiar ese estilo de su oración. Y él, ahora, esa persona, un hombre, le dedicaba más tiempo a orar para simplemente hablar y para darle gracias que para pedir. Él hizo un cambio, él trató. E inclusive llevaba un calendario, porque él quería estar seguro que el porciento mayor era para hablar y dar gracias y no para estar pidiendo. Otro comentario que escuché en un momento dado, Dios no va a darme algo que afecte a otros o a su plan. Eso es cierto. Dios, a veces pedimos cosas y pensamos que si eso no lo estoy pidiendo por mal, pero a veces no sabemos si lo que estamos pidiendo, aunque pensemos que va a ser bueno para nosotros, puede ser de una forma u otra perjudicial para la vida de las personas que están alrededor nuestro. Hay que tener cuidado. A veces estamos tan centrados en nosotros que no vemos las consecuencias que pueden tener nuestras peticiones para quienes nos rodean. Mira, nuestra hermana Gloria comenta aquí, ejemplo de eso, número 3, que comentamos, lo vemos en la vida de mami, que fueron muchos años de oración para que su esposo, o sea, el papá de Gloria, dejara de beber y cada día ella se fortalecía cada vez más en su fe. Eso es cierto porque ya Gloria me lo había compartido en un momento dado y claro que sí, Gloria. Ese es un ejemplo perfecto. Tantos años que ella, ¿verdad?, estuvo orando y no claudicó en su oración y continuó ahí y al fin de cuentas vio los frutos. Eso es realmente entender lo que es la oración. Si no entendemos lo que es la oración y no conocemos al Dios al que estamos orando, ella no hubiese aguantado tantos años. Ella simplemente sabía lo que estaba orando, sabía lo que estaba pidiendo y sabía al Dios al cual estaba orando y sabía que él en su tiempo él iba a contestarle. De una forma o de otra, pero le iba a contestar. ¿Okay? Así que muy buen ejemplo, Gloria. Gracias por compartirlo. Otro comentario que escuché en un momento dado, Dios no hace lo que le toca al ser humano. Eso también lo escuché en un momento dado. Dios no va a hacer lo que le toca al ser humano porque a veces le pedimos cosas y ahí siempre viene un comentario que dice, Dios no va a hacer lo que le toca al ser humano. Eso también es cierto, pero cuidado, ¿verdad? Hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y una parte que le corresponde a Dios, ¿verdad? Cada quien tiene que hacer su parte, ¿verdad? Pero hay que tener también cuidado porque Dios a veces en su misericordia, en ocasiones, sí ha hecho las cosas que le tocan al ser humano, ¿verdad? Hay que buscar un poquito en la Biblia y nos damos cuenta que hay ocasiones que Dios ha hecho lo que no tenía que hacer. Le tocaba al ser humano. Vamos a empezar por el pecado. Era el ser humano el que tenía que pagar. Y Dios lo hizo. A través de Jesús lo hizo. Y no le tocaba a él. No le tocaba a él. Porque él no lo merecía. Así que es cierto en gran medida, pero a veces hay que tener un cuidado, ¿verdad?, con la expresión. Sentir la presencia de Dios no tiene que ver con lo que Dios me va a dar. Eso es bien importante porque tenemos que entender también que lo que es la experiencia de oración no es un proceso emocional. O sea, no es que yo voy a caer en un éxtasis, ¿verdad? Y van a pasar cosas. Así que tener mucho cuidado también con eso. El proceso de oración es un proceso de una relación con Dios, ¿ok? Y esto es bien importante y lo puse aquí porque hay veces que también queremos darle un aspecto emocional a la oración. Y mire que yo al principio dije que es importante que usted exprese lo que siente, sus emociones, que las diga. Es importante. El problema es cuando dejamos que nuestras emociones de una forma u otra distorsionen la voz de Dios. Y sin darnos cuenta, en nuestra emoción le ponemos palabras en la boca de Dios por nuestras emociones. ¿Okay? Por eso es que siempre yo así he aprendido en mi vida,
en mi vida como ser humano, pero también en mi vida como pastor. Y también les recomiendo a usted en su vida siempre que alguien viene a hablarme a mí a nombre del Señor, yo con mucho amor, yo le escucho. Con mucho amor, pues yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios habla. Yo no tengo dudas respecto. Dios todavía hoy habla. Pero yo siempre digo que todo lo que a mí, ¿verdad? Dios me quiere decir a través de otra persona, también Dios me lo va a confirmar a mí. Siempre. De alguna manera. Porque yo tengo que tener la certeza. O sea, tampoco yo coger. ¿Por qué? Porque de la misma forma que también dije que yo creo que Dios todavía habla, que Dios todavía ministre, que Dios todavía le habla al ser humano, ¿verdad? Y que a veces envía personas a que hablen con nosotros. Yo creo que eso pasa. Pero de la misma manera yo sería iluso si digo que también no vienen personas a propósito o sin querer con mensajes de Dios que no son de Dios. Eso también pasa. Sería iluso si yo digo que eso no pasa. Entonces yo tengo que entender que una persona puede traerme un mensaje de Dios que es un engaño, porque quiere engañarme a la persona, pero también porque la persona quizás lo cree realmente y está equivocado, porque en sus emociones se equivocó y me trajo un mensaje que no era. Entonces ahí está nuevamente la importancia de la oración, porque yo en oración tengo que buscar ese discernimiento, ¿ok? Para poder distinguir la voz de Dios. Como expliqué ahorita, a través de su palabra, de mi relación con Él, a través de la oración y todo lo que expliqué, y mis vivencias en mi vida, todo eso que explicamos anteriormente. ¿Ok? También es importante entender que a veces Dios, en ocasiones Dios nos habla por medio de nuestras propias palabras. Mire, esto es bien importante y esto yo lo escuché a una persona y yo medité mucho en esto. Y es bien importante que cuando usted ore, usted escúchese también. A veces que vamos a orar y hablar y hablar y hablar y hablar, escúchese. A usted mismo, escúchese. A veces hablamos y no nos escuchamos. Escúchese. Analice lo que usted mismo está diciendo. No ore tan rápido, ore con calma, suavecito, no hay prisa, para que usted se pueda escuchar. A veces hablo tan rápido que ni yo mismo me puedo escuchar ni entender. No, porque Dios me entiende, no, pero es importante que usted también se entienda, escúchese. Porque a mí me ha pasado que he estado orando y en medio de mi oración y mi petición yo digo, pero pues yo estoy diciendo esto. Esto no es así. Esto que yo estoy pidiendo no puede ser así. Y es mi propia oración. Y a mí no me cabe la menor duda que es el mismo Dios que me está hablando en ese momento y me está haciendo reflexionar a través de mis propias palabras. Me está haciendo reflexionar. Así que escúchese. Consejo, cuando usted ore, escúchese. Con calma. No solamente, ¿verdad? Hable esperando que le escuche. Escúchese usted mismo, usted misma también. Porque es posible que hasta la respuesta que está buscando la escuche en sus propias palabras. Dios obra por caminos misteriosos que a veces no entendemos y no comprendemos. ¿Ok? Una persona me comentó en una ocasión también que me dijo, ya no trato de definir a Dios en mis propios límites, me dijo esa persona. Ya yo no trato, porque esa persona, ¿verdad? Había tenido muchas frustraciones en su oración, muchas veces en su vida de oración, y entendió que era que su oración realmente estaba tratando de entender o definir a Dios a través de su propia vida. Entonces nosotros no podemos definir a Dios a través de nuestra vida. Dios no cabe en el micro de nuestra vida. Nosotros caemos en el macro de la vida de Dios, pero Dios no cabe en el micro de nuestra vida. O sea, nosotros vamos a entender a Dios como Dios, lo que dice su palabra, a través de la figura de Jesús, como dije en un momento, a través de mi vida de oración. Pero yo no puedo establecerle a Dios los límites míos. Y a veces limitamos a Dios con nuestros propios límites. ¿Ok? Y alguien me comentó también en una ocasión, eso me encantó, dijo, Dios no me falló, Él siempre estuvo ahí. Y eso solamente lo puede ser una persona cuando tiene un grado de madurez que independientemente de la respuesta a su oración, independientemente a que esa respuesta no fuese la que esperaba, esa persona está claro de que Dios jamás le dejó solo o sola, siempre estuvo ahí. O sea, no tiene que ver nada lo que él contestó, si fue en la afirmativa, si fue en la negativa, si ni siquiera me contestó, no tiene que ver nada con la presencia de Dios. Esa presencia siempre va a estar ahí. ¿Ok? Y número 10, esto yo que lo escuche con calma. Dios sabe que el ser humano jamás podrá entenderlo desde la perspectiva de su divinidad. Dios está claro. Jamás vamos a poder entender a Dios, y lo expliqué ahorita, desde la perspectiva de ser Dios, de su divinidad. Nunca lo vamos a entender en su totalidad desde esa perspectiva. Por eso se hizo hombre, para que podamos entenderlo desde nuestra humanidad, desde su humanidad. Y fue lo que expliqué hace un momento. A Dios, desde la perspectiva divina, jamás lo podemos entender en su totalidad.
pero sí podemos aprender a entenderlo muy bien desde su humanidad, y su humanidad es Cristo. Su humanidad es Cristo. Desde esa perspectiva lo vamos a entender muy bien. ¿Ok? Ya estoy prácticamente terminando. Me regalan un par de minutos más y ya con esto concluimos. Son las 9:07. Sé que les he robado un par de minutitos, pero sean pacientes. No vamos a estar aquí hasta las 9:30. Un par de minutos más y quiero concluir esto. Saludos a Lili Belis, que está por ahí, a su ley, ¿verdad? A mi sobrina. Dios te bendiga. Y qué bueno que estás por ahí conectada. Saludos a ti y a toda ¿verdad? La familia por allá y a la pequeñita también, a Rubí también. Un saludo. Qué bueno que estás conectadita en esta hora. Hay una oración que yo sé que ustedes saben mucho, y estoy seguro que cuando hablamos de oración usted pensó en esta oración, es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es una oración muy conocida. Pero antes de esa oración, antes de la oración de Padre Nuestro, en los versículos que están antes, hay unas ciertas cosas que son muy importantes comprenderlas para poder entender muy bien esa oración. Esa oración del Padre Nuestro está en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que está el Padre Nuestro. Yo voy a leer un poquito antes de esa oración del Padre Nuestro, específicamente el versículo 6. No voy a leer todo, sino unas partes específicas que quiero que usted ponga su atención en ellas. Una es el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 6 de Mateo dice: pero tú, cuando ores, hablando Jesús, antes de hablar de la oración del Padre Nuestro, antes de hablar de la oración del Padre Nuestro, Jesús dice estas palabras: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es importante entender que la oración es una perspectiva individual. Sí, claro que oramos en comunidad, claro que oramos, ¿verdad? Para estar los unos con los otros y compartir. Claro que sacamos ese espacio para compartir los unos con los otros cuando estamos en el templo y oramos todo en comunidad, sí. Pero esa oración en comunidad tiene su razón de ser y tiene que estar fundamentada en una oración también en mi carácter individual y personal. Yo tengo que sacar en mi individualidad también tiempo para orarle a Dios y buscar esa intimidad con Dios. Yo no puedo pretender llegar el domingo a la iglesia, presentar mi petición como si fuera una fórmula mágica para que todo el mundo ore y que Dios tenga misericordia y haga algo. ¿Sabes qué? A veces Dios en su misericordia lo hace. Pero realmente esa oración que usted está pidiendo en la iglesia, en público, tiene que venir ya acompañada de un estilo de vida de oración, de una costumbre de orar ya, ¿verdad? Una disciplina es la palabra que está buscando, una disciplina de oración privada que usted tenga. Y usted la complementa con la ayuda de sus hermanos en la fe. De hecho, no voy más lejos. Hay personas que llegan y piden oración y yo creo que oren por tal cosa y se olvidan. Yo dije a fulano yo dije a la iglesia que orara por mí, yo oré con los diáconos para que oraran por mí, yo oré con el pastor o con la pastora para que orara por mí. Así que ya, pero usted también tiene esa responsabilidad, usted buscar esa presencia de Dios. Y Dios también le escucha a usted. Y nosotros le ayudamos y le acompañamos y nos unimos a usted en oración. Pero oración a fin de cuentas es suya. Usted tiene que comenzar esa oración, levantar ese clamor, levantar esa petición a Dios. Y nosotros nos unimos a usted. Pero no es que yo le entregué y yo pues ya dejé la petición, que oren por mí y vamos para adelante. Y lo hacemos con gusto. Pero yo creo que usted entienda, ¿verdad? No es que la iglesia lo haga o no lo haga, que el pastor lo haga o no lo haga, no es eso. Yo creo que lo que usted entienda es que yo, si simplemente la deposito en otra persona y yo simplemente me desconecto de esa relación con Dios, jamás voy a conocer a ese Dios que al fin de cuentas es el que va a obrar. Y es el que me va a hacer, ¿verdad?, mantenerme firme cuando Él me diga que sí, pero también cuando me diga que no. Cuando me conteste, a veces cuando decida no contestarme por alguna razón, si yo no conozco a ese Dios a través de mi relación con Él, que establezco a través de esa misma oración, yo no voy a entender nunca su respuesta. No la voy a entender, no la voy a comprender. Así que es importante entenderla. Entonces, en ese mismo capítulo 6, el versículo 7, que está después, dice, hablando del mismo Jesús: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Los gentiles eran los que no eran creyentes en ese momento, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta
solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Mire, yo soy muy respetuoso de cómo cada persona ora. Cada quien ora, ¿verdad? Como su corazón lo dicta. Yo solamente, ¿verdad?, le puedo dar con mucha humildad lo que yo he aprendido en mi vida como ser humano, como creyente, también como pastor, y de las experiencias que yo he vivido y he aprendido, ¿verdad? Y hay veces que nosotros hacemos una oración que lo que hacemos es repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pensamos que si repetimos muchas veces lo mismo, pues Dios nos va a hacer caso. Yo voy a decirle una cosa desde ahora. Si Dios le va a decir que sí, le va a decir que sí si usted lo dice una vez, y le va a decir que sí si usted lo dice 20 veces. El soberano es Él, no nosotros. Él es el soberano, es el que decide. Si usted quiere repetirlo, amén, no hay problema. Pero yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Que por repetir mucho algo, yo no voy a tener un resultado diferente. Claro, estoy hablando repetirlo en una oración lo mismo, esa repetición en la misma oración. No es que yo ore hoy por esto y mañana oro por lo mismo. No es eso lo que estoy hablando. Claro que yo tengo que constantemente, si tengo una petición delante de Dios, constante ir, y si voy por la mañana y voy al mediodía y voy por la tarde y oro, sí, o sea, no es eso lo que estamos hablando. Es cuando yo ahora me paro a orar y en la misma oración 50 veces digo lo mismo. ¿Usted sabe cuál es el problema ahora? No es que esté malo, a Dios no le molesta eso, ese no es el problema. El problema, recuerde lo que dije al principio, la oración no solamente hablar, es escuchar. Y usted está desperdiciando un tiempo valioso en esa oración, usted repitiendo lo mismo y lo mismo. Lo quiere repetir, dígalo dos veces, dígalo 3, pero no siga repitiéndolo. Aproveche ese tiempo para el silencio que usted necesita para escuchar a Dios. Porque el problema es que muchas veces, como dije al principio, repetimos muchas veces y gastamos tanto tiempo en la oración, ¿verdad?, repitiendo lo mismo, que cuando se acaba el tiempo, pues amén y se acabó. Pues entonces no me lo repitas tanto, repíteme menos y dame un espacio para el silencio, para que puedas escuchar la voz de Dios. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas, lo que te estoy diciendo. Él sabe lo que tú necesitas. Si se lo quieres repetir, amén, no hay problema. O sea, Él no se va a molestar por eso, pero Él sabe ya. Él sabe ya lo que tú necesitas. Así que no, díselo, porque es importante que tú lo expreses, que lo digas. Pero recuerda que necesitas un tiempo para escuchar también. No malgastes el tiempo de tu oración repitiendo lo mismo cuando también necesitas un tiempo para escucharlo. Claro, si vas a estar media hora repitiendo lo mismo, no hay problema. Pero dedicar media hora después también a escucharlo. ¿Verdad? Porque sé proporcionar en tu oración. ¿Ok? Y después de eso, pues se habla de la oración del Padre, que yo sé que usted la conoce. Déjeme leerla rápidamente para que usted la escuche. La oración del Padre, que está en el mismo Mateo, ya en los versículos, en el capítulo 6, los versículos del 9 al 13. Esta es la versión, la nueva traducción viviente. Vamos a leerla simplemente. Yo sé que usted la ha escuchado muchas veces, pero yo creo que usted la escucha a la luz de lo que hemos estado hablando en esta noche. Ora de la siguiente manera, dice Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Que tu reino venga pronto no significa que es que Jesucristo regrese, eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando Jesús inclusive comenzó su misterio, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Así que significa que en este tiempo también nosotros tenemos que provocar que en este tiempo, antes de que Jesús regrese, que el reino de Dios venga con mis acciones, con mi trato con la gente que está en necesidad, que está oprimida, que está olvidada, con la gente que a veces no le permitimos entrar a nuestras iglesias, con la gente a veces que ellos mismos no quieren entrar a nuestras iglesias, con la gente que conoce a Dios, pero también con la gente que no conoce a Dios. Tenemos que buscar que ese reino se extienda, y tú y yo somos responsables de que ese reino se extienda a través de nuestra actitud, de nuestras palabras, de nuestro amor y de nuestra misericordia. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos, lo que necesitamos. Ahorita dije que tenemos que escucharnos, porque a veces estamos pidiendo, a veces más que lo que necesitamos. Cuidado con lo que estamos pidiendo. Cada quien evalúe su propia oración. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Es interesante que en medio de esta oración, que es una oración entre el ser humano y Dios, Dios incluyó mi relación con las personas que están a mi alrededor.
especialmente con aquellos que necesitan que yo los perdone. Si tú no perdonas, déjame decirte que tu oración, pues voy a ser Padre Nuestro, no me eche la culpa a mí. Si usted no perdona, su oración, yo creo que no llega ni al techo. Usted me perdona. Hay que perdonar. Aunque me duela, aunque me hayan ofendido, hay que perdonar. Y no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Dios está consciente de nuestra humanidad y que fallamos. Y que necesitamos de Él para muchas veces resistir la tentación. Y como Él sabe que no podemos, nosotros debemos reconocerlo también y pedir que sea Él que nos dé la fortaleza que necesitamos para poder resistir la tentación que se presenta todos los días. Todos los días. ¿Ok? Palabras finales y con esto termino. Gracias por los 18 minutos que me han regalado. Vamos a ponerle 20, ¿verdad? En lo que cierro ahora. ¿Ok? Toda sanidad fluye de su mano. Desde el sanarse de un resfriado hasta ser sanado de cáncer. Y cuando el día venga en el que ya no experimente su sanidad sobre esta tierra, entonces el vivir habrá sido Cristo y el morir será ganancia. Recordemos siempre en nuestra oración que este mundo es pasajero y que a fin de cuentas nos espera toda una eternidad. Esto es simplemente preparación. Tratemos de graduarnos, ¿verdad? Si no con honores, por lo menos poder pasar la clase. Porque a fin de cuentas el Señor ya ha preparado lugar para nosotros allá donde Él está. Así que con esto estamos ya culminando este estudio bíblico. Damos gracias por su paciencia en esta hora, ¿verdad? Para con nosotros. Sabemos que nos extendimos un poquito, pero queremos terminar con todo eso en esta noche. Gracias por haberse conectado con nosotros, por haber estado junto a nosotros en esta noche. Para los que se conectaron y quizás no son parte de nuestra congregación, les habló el pastor Pedro González. Este es el estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Cupey, en la urbanización Venus Garden en Cupey, San Juan, Puerto Rico. Así que estamos allí a su orden, en el 728 de la calle Astor de la urbanización Venus Garden. Estamos allí a su orden. Tenemos servicio todos los domingos a las 10:30 de la mañana, por ahora, mientras la pandemia, ¿verdad? Solamente estamos haciendo el servicio sin el estudio bíblico, sin la escuela bíblica dominical. Comenzamos a las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Puede visitarnos, con mucho gusto le recibiremos, ¿verdad? Con todos los protocolos de protección que estamos siguiendo, le abrimos la puerta para que usted pueda visitarnos cuando usted lo desea. Ahí tenemos una foto en la misma pantalla, al lado, ahí al ladito, ¿verdad? Que es en nuestro templo, para que si pasa por ahí pueda verlo y reconocerlo, ¿verdad? En la calle Astor, en el 728, al lado de la escuela intermedia de Venus Garden. Así que les esperamos para que nos visite, y si está muy lejos o por alguna razón no puede visitarnos, también le recordamos que puede conectarse con nosotros a través de Facebook, en el muro que nos está viendo en esta hora, si nos está viendo en vivo, la página de la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Ahí a las 10:30 siempre también transmitimos en vivo nuestro culto de principio a fin para que usted pueda disfrutarlo. Así que gracias por haberse conectado con nosotros en esta noche. Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes, y gracias por compartir esta noche con nosotros. Nos vemos.